Bienvenidos a nuestro programa de Punto Crítico, les habla Boris Castellanos. El tema de hoy en nuestro programa es el 27 de febrero de 1989, uno de los episodios más oscuros de la historia contemporánea de Venezuela y que marcó el inicio del fin de lo que hoy conocemos como la Cuarta República. Para analizar y discutir este acontecimiento histórico, nos acompaña en nuestro programa del día de hoy un conocido defensor de los derechos humanos, corredactor de la actual Constitución Bolivariana y actual presidente del Consejo Moral Republicano. Nos referimos a Tarek William Saab, defensor del pueblo. Bienvenido, Tarek. Muchas gracias, Boris, por esta oportunidad histórica de hablar de un tema tan trascendente como este. El 27 de febrero de 1989, sin lugar a dudas, significó un punto de quiebre, no solamente por lo que ocurrió en los años posteriores, sino por lo que significó en cuanto a lo que es el tema de los derechos humanos en Venezuela. Marcó un antes y un después. ¿Por qué? Mira, primero porque yo creo que es el episodio que se convierte en el referente más cruel, más dramático, más terrible y más despreciable del terrorismo de Estado que se practicó en Venezuela. Es decir, fue la cima más destructiva de todo un proceso que significó la institucionalización en Venezuela desde la época en que Betancur asume la presidencia en el año 59 hasta la época en que Caldera culmina su mandato en el año 98, de una práctica donde la desaparición forzada, el asesinato político selectivo, las masacres masivas, donde esta del Caracazo fue la de mayor magnitud, incluso una de la mayor magnitud para mi opinión en el mundo. Si tú me buscas un referente similar, tú te vas a dar cuenta que históricamente esta masacre, en los términos que conocimos, en el número de oficiales con rango algunos de generales, coroneles, tenientes coroneles, mayores, participantes, tropas, soldados, tanques, armas largas, armas cortas, helicópteros, usadas para masacrar una población, te vas a dar cuenta, Boris, que estará entre las peores masacres conocidas en la historia de la humanidad moderna. La masacre de El Caracazo, que no fue el 27 de febrero como mucha gente cree y considera. Arrancó el 27 de febrero, sin embargo, continuó en todas las primeras semanas del mes de marzo. Hubo toque de queda, hubo suspensión de garantías constitucionales, hubo abolición de derechos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, a la integridad física. Todo eso sumado con la mascarada, que es lo que me repugna más, no de una dictadura militar estilo Videla, Stroessner, estilo Pinochet, sino de la mascarada democracia que conocíamos y que quiso difundirse como la mejor del mundo. Si uno ve las evidencias fotográficas de lo que fue el 27 de febrero de 1989, obviamente uno se siente avasallado, sorprendido por los niveles de violencia que se ejercieron contra el pueblo. Desde fotografías como la que podemos apreciar de un niño muerto por tratar de tomar una bolsa de pan. Una bolsa de pan, o en este caso un envase de mantequilla, hasta comandos y escuadrones de la muerte de policías con el rostro encapuchado y ametralladoras disparando libremente contra la población, o inclusive imágenes como las del Valle o el 23 de enero, donde se ven los edificios completamente tiroteados, 100, 200, 300 impactos de bala contra edificaciones donde había mujeres y niños. Un hecho de violencia sin olvidar las fosas comunes. Tú que fuiste defensor de los derechos humanos ya desde esa época hasta el presente, ¿cuál fue el caso que más te tocó del 27 de febrero de 1989? Mira, muy cerca siempre estuve del padre Matías Camuña, quien, como sabes, fundador de la Comisión Justicia y Paz de Petare. Yo fui el abogado ad honorem, asesor jurídico de esa comisión que trabajaba allí, y viví de cerca con él muchísimas cosas. Pero yo creo que lo más dramático, si me permites un testimonio personal, fue observar la manera
tan criminal y terrible de cómo actuó la Fuerza Armada. De cómo actuó la Fuerza Armada, el componente militar. Ordenado por un enajenado, por un civil, en este caso, en mala hora, comandante en jefe de esa Fuerza Armada, que era Carlos Andrés Pérez, porque él fue el que dio la orden de matar, de suspender las garantías, de perseguir todo lo que se moviera. Y te hablo de un testimonio personal porque yo recuerdo que en pleno toque de queda, ya el 1 o el 2 de marzo, yo vivía en la Trinidad, al este de Caracas, y salí con un amigo de donde nosotros residíamos, una residencia estudiantil de la Trinidad, a comernos en la llamada calle del Hambre de la Trinidad unos perros calientes, una hamburguesa. Y recuerdo que sonó una alarma en un automercado en la avenida principal de la Trinidad y pasaba un convoy del ejército, Ori. Coincidió en que nosotros pasábamos y ese convoy del ejército a la vez pasaba. ¿Qué crees tú que ocurrió? Se devolvió ese convoy. Yo calculo que allá habrían unos 80 soldados armados con fusiles. Nos pegaron contra la pared, nos golpearon, nos dieron con las culatas los fusiles en la cabeza. Había risas de gente ebria, pareciera ebria o drogada. Y sinceramente ya sabíamos de que habían fusilado a un gentío. Nos hicieron arrodillar, me acuerdo, contra la pared, colocando la frente contra la pared. Es el testimonio que me tocó más de cerca. Y de verdad pensamos que nos iban a matar ahí fusilados. ¿Por qué? Si tú me preguntas, lo que más dramatizo, no porque fuera eso lo personal, sino que yo pude salvar mi vida allí. Ellos se rieron, se burlaron, nos patearon. Pero ¿cuánta gente de esa manera no murió, Boris? Eso es lo que uno a tantos años de haber ocurrido eso, no deja de internalizar. Gente que fue acribillada por el mero episodio asesino de matar sin piedad, sin ninguna razón, para crear miedo en la población, para amedrentar, para exterminar. Y te culmino, las escaleras de Mezuca de Petare, volviendo a Petare, se llenaron de cadáveres. El río Guaire, Boris, averigua, se llenó de cadáveres asesinados. Y por supuesto, la fosa de la peste en el Cementerio General del Sur. Terribles recuerdos, terribles imágenes que sintetizan este drama, el luto, el hogar, gente viuda, mujeres que perdieron a sus esposos, hijos que perdieron a sus padres, solo porque un psicópata, un sicario, practicando el terrorismo de Estado, quiso exterminar a la población urbana de Caracas, que osó rebelarse contra un paquete neoliberal. Yo quisiera compartir contigo el siguiente artículo de prensa, que de hecho lo voy a leer para que nuestra audiencia también lo pueda compartir. Y dice de la siguiente forma: ante las dificultades que vive el país, George Bush, padre, elogia coraje y determinación del presidente Pérez. El presidente George Bush autorizó un préstamo de $450 millones a Venezuela para ayudar a ese país a superar la crisis financiera, informaron fuentes oficiales. Bush habló por teléfono con el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez para anunciarle su decisión y elogiar su coraje y determinación en su accionar ante las dificultades que vive el país. Estamos hablando del mismo gobierno norteamericano que hoy condena a Venezuela por el tema de los derechos humanos. El coraje de matar, el coraje de asesinar por la espalda. Pero quisiera tu opinión sobre el papel de los Estados Unidos, porque obviamente la diferencia entre el presente y 1989 es diametralmente distinta. Fíjate que es la misma hipocresía, es la misma doble moral. Es el país tutelar, violador global de los derechos humanos, elogiando el coraje de un sicario en serie como fue Carlos Andrés Pérez, que fue el ministro de Relaciones Interiores, Rómulo Betancourt. No nos olvidemos el personaje. A Carlos Andrés Pérez han querido lavarle la cara como que si fuera un gran demócrata que habló de una supuesta unidad latinoamericana. Mentira. Fue el ministro policía del peor momento represivo de Rómulo Betancourt. Tan fue así su criminalidad dirigiendo la DIGEPOL y el CIFA, que el propio Betancourt tuvo que sacarlo y en la sombra siguió reprimiendo y matando. No te olvides de ese detalle. Ese sujeto vuelve ya por lo suyo como jefe de Estado y ordenó la masacre de Caracas, el Caracazo, también bajo su gobierno
está nada más y nada menos que el asesinato de Jorge Rodríguez, una figura emblemática de la izquierda en la época, los allanamientos a todos los sindicatos, a los centros de estudiantes, la violación a la autonomía universitaria, la masacre de los estudiantes en las calles. No olvidemos cuál es el personaje que Bush dice tuvo un gran coraje en matar, en asesinar, y ahí está la doble moral. Allí sí te llamaban coraje al terrorismo de Estado. Llaman coraje y democracia a aplastar a un pueblo con el uso de las armas de forma indebida e ilegal. Pero cuando tú notas que los derechos humanos se ha convertido entonces en una especie de bandera arriada en el suelo por este tipo de superpotencia y de franquicias que te hablan de derechos humanos cuando les conviene, pero silenciaron todas estas violaciones a derechos humanos. Pero ahí está lo que tú leíste. Lo elogia, le dice que le va a dar unos préstamos, que qué chévere, que su ejército de aquel tiempo masacró a la población, pero fíjate, el 27 de febrero aceleró la rebelión del 4 de febrero de 1992, porque un sector militar estuvo en contra de que se usase las armas para masacrar al pueblo de Venezuela. Y eso es una reflexión que también te tiene que quedar, y para tu audiencia. O sea, no toda la Fuerza Armada venezolana de esa época era pentagonista, era criminal y era hija de la Escuela de las Américas. Había otra que tenía un pensamiento diferente, antiimperialista, nacionalista, humanista. Bien, lo estamos escuchando a Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano, con quien estamos compartiendo a propósito de este aniversario del 27 de febrero de 1989. No se vaya, porque al regreso continuaremos con más de nuestro programa. Ya venimos.